escucharás esto y no harás nada. Jesús te dio el poder de liberar, sanar, transformar. Pero si ves este video sin comentar Jesús, sin compartirlo, sin suscribirte, ¿qué estás haciendo con la fe que dices tener? ¿De verdad crees que el reino se expande con silencio? Cada segundo que ignoras este mensaje, desprecias lo que costó sangre. No estás aquí por casualidad. El cielo te está llamando. Actúa. Ahora. Demuestra que no tienes una fe muerta. ¿Alguna vez has sentido que tu fe no es suficiente para cambiar nada? ¿Que oras, pero nada pasa? ¿Que los milagros solo ocurren en las historias bíblicas, pero no en tu vida? Y si te dijera que ese pensamiento no viene de Dios, sino del enemigo que quiere mantenerte ciego al poder que ya te fue dado. Porque Jesús no vino solo a hacer milagros, vino a transferir autoridad a ti, a los que creen, a los que se atreven a activar lo que el cielo ya depositó dentro de ellos. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría religiosa, es una verdad espiritual que ha sido ignorada por generaciones. Jesús no dijo, verán milagros si son perfectos. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Esta no es una promesa simbólica, es una declaración directa del Hijo de Dios. Pero hay un problema. Muchos han reducido el Evangelio a palabras bonitas, olvidando que fue escrito con poder. Hay cristianos que cargan una Biblia, pero no caminan en autoridad. Y eso está a punto de cambiar. Porque si estás viendo este video, no es casualidad, es porque Dios quiere abrir tus ojos, quiere que descubras el poder que ya habita en ti y cómo activarlo. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida y haz que este mensaje alcance a más personas. Quien ama la verdad no se calla. En los próximos minutos vas a entender por qué tantos viven oprimidos mientras podrían estar operando milagros. Hay un secreto que fue revelado por Cristo, mas muchos lo han olvidado. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo una fe activada en la palabra puede romper cadenas, sanar cuerpos y transformar realidades. Pero cuidado, lo que vas a oír puede confrontarte profundamente, porque una vez que conoces esta verdad, ya no hay vuelta atrás. Jesús no realizó milagros para demostrar poder, sino para modelar cómo debemos vivir como hijos del reino. Cada sanidad, cada liberación, cada multiplicación fue una señal de lo que sucede cuando alguien camina en obediencia y fe plena en el Padre. Y lo más impactante es que Él no guardó ese poder solo para sí. En Lucas 9:1 llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No les dijo, observen cómo yo lo hago. Les dijo, vayan y háganlo ustedes también. Desde ese momento, la transferencia comenzó. No era un show espiritual, era un entrenamiento para activar el cielo en la tierra. Los apóstoles, hombres comunes, comenzaron a hacer lo imposible. Pedro sanó al cojo en la puerta del templo. Pablo expulsó espíritus con una sola palabra. Esteban, lleno del Espíritu, realizaba prodigios entre el pueblo. Pero nada de eso fue exclusivo de ellos. Jesús dejó claro que ese poder era para todo aquel que creyera. No dijo los pastores, no dijo los santos, dijo el que cree. Y sin embargo, ¿por qué tantos hoy viven sin ver milagros? Porque confundieron fe con rutina religiosa. Porque oran, pero no creen. Porque repiten versículos, pero no activan la palabra. El poder de Dios no se activa por emoción, se activa por convicción. Una fe que no duda, una fe que declara, una fe que actúa aunque no vea. Muchos están esperando sentir algo para moverse, cuando el cielo está esperando que se muevan para liberar algo.
El poder no está lejos, está dentro de ti, pero no opera automáticamente. Debes tomarlo, creerlo y caminar en él. No fue un regalo decorativo, fue una asignación. Fuiste llamado no solo a recibir milagros, sino a provocarlos. Y cuando entiendes eso, tu manera de orar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de vivir se transforma. Porque ya no pides como un mendigo, actúas como un hijo. Y los hijos heredan el poder del Padre. Uno de los mayores errores que han paralizado a la iglesia moderna es creer que el poder espiritual está reservado para unos pocos ungidos. Esta mentira ha hecho que millones de creyentes vivan impasivos, esperando que alguien más ore, alguien más predique, alguien más libere el poder de Dios. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Él levantó discípulos, no espectadores. Les dio autoridad, no para que la admiraran, sino para que la usaran. La fe nunca fue diseñada para ser contemplativa, sino activa. Y eso es lo que el enemigo más teme, que tú despiertes, que tú te levantes, que tú empieces a vivir con la conciencia de que el cielo respalda a los que creen. No necesitas un título para operar milagros. Necesitas creer que Jesús ya te dio lo que necesitas. En Marcos 16, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Notas lo que dice? Seguirán a los que creen, no a los que sienten, no a los que entienden todo, sino a los que se atreven a creer. Esta es una promesa abierta, disponible, viva. Pero la mayoría vive como si aún estuviera esperando permiso, como si Jesús no hubiese dicho ya: id, el tiempo de esperar acabó, el tiempo de actuar es ahora. Hay personas cerca de ti que necesitan sanidad, liberación, una palabra de vida, y tú tienes dentro de ti al Espíritu que resucitó a Cristo. No puedes seguir viviendo como si no fuera así. Cada vez que callas, cada vez que dudas, cada vez que retrocedes, estás ignorando lo que ya te fue dado. Pero cuando decides creer, cuando hablas, cuando oras con fe, el cielo se mueve. Y entonces descubres que no fuiste llamado a sobrevivir, sino a manifestar el reino. Esa es tu asignación, ese es tu propósito. No es para unos pocos, es para ti. Jesús no entregó un mensaje para ser almacenado en la mente, sino un poder para ser vivido con intensidad. Y ese poder tiene un nombre: fe. No una fe abstracta, teórica o decorativa, sino una fe que produce resultados, que desafía lo imposible y que provoca la intervención divina. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cuántos cristianos hoy oran esperando pero sin convicción? ¿Cuántos dicen creer pero en realidad dudan en lo profundo del corazón? Jesús fue claro: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué entonces vemos tan pocos mover montañas? Porque no se trata de cantidad de fe, sino de calidad de fe. Una fe pura, firme, inquebrantable. Una fe que habla con autoridad, que no pide con timidez, que no negocia con el miedo. Los apóstoles entendieron esto después de Pentecostés. Dejaron de ser hombres frágiles y temerosos y se convirtieron en testigos llenos de fuego. No por mérito propio, sino porque creyeron con todo el corazón que lo que Jesús había dicho era verdad. Hoy ese mismo desafío se presenta ante ti. No estás siendo llamado a una fe superficial. Estás siendo desafiado a una fe operante, que toma la palabra como espada y corta toda mentira del enemigo. Porque donde hay fe real, hay poder. Y donde hay poder, hay transformación. No puedes seguir declarando versículos sin creer en su cumplimiento.
No puedes seguir cantando que Dios es poderoso mientras vives como si estuvieras derrotado. La fe verdadera produce acción. La fe verdadera libera el cielo. Y tú tienes acceso a esa dimensión, no porque seas perfecto, sino porque Jesús ya te abrió el camino. Si decides hoy tomar esta verdad, hacerla tuya y caminar en ella, vas a ver cosas que jamás imaginaste. No porque tú seas capaz, sino porque el que prometió es fiel. Y él dijo, al que cree, todo le es posible. El poder de realizar milagros no es una reliquia del pasado, es una realidad disponible hoy. Pero aquí es donde muchos fallan. Esperan señales antes de moverse, quieren ver para creer, cuando en el reino la dinámica es opuesta. Crees y entonces ves, actúas y entonces sucede. Dios no respalda la pasividad, respalda la fe activa. Cada vez que en la Biblia alguien experimentó lo sobrenatural, fue porque dio un paso primero. Moisés levantó la vara antes de que el mar se abriera. Josué pisó el Jordán antes de que las aguas retrocedieran. Pedro salió del barco antes de caminar sobre el agua. Ninguno de ellos esperó tener garantías, solo obedecieron. Y eso es lo que muchos han olvidado, que los milagros no siguen a los observadores, siguen a los que se atreven. ¿Por qué crees que Jesús reprendía a sus discípulos por su poca fe? Porque él sabía lo que habían recibido. Sabía que dentro de ellos había algo más poderoso que el miedo. Sabía que si activaban esa fe, el mundo cambiaría. Y cambió, pero no sin oposición, porque cuando decides caminar en fe o despertar al poder que Dios puso en ti, el infierno se agita. El enemigo no teme a los cristianos que oran en silencio. Teme a los que oran creyendo. No teme a los que leen la Biblia por costumbre. Teme a los que la proclaman con fuego. Y eso es lo que Dios quiere despertar en ti hoy. No una fe religiosa, sino una fe imparable. Porque hay cosas en tu vida que no van a cambiar hasta que tú te levantes con autoridad. Hay cadenas que no se romperán hasta que tú hables. Hay puertas que no se abrirán hasta que tú avances. Jesús ya hizo su parte. Te dio la autoridad, te dio su nombre, te dio su espíritu. Ahora es tu turno. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres tú uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue escuchando, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. La mayoría de los creyentes han sido entrenados para esperar que Dios haga algo, cuando en realidad el cielo está esperando que ellos se activen. Jesús no dijo, oren para que yo sane enfermos. Dijo, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. No dijo, esperen que yo eche fuera demonios. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Este lenguaje no es pasivo, es de acción. Y esa es la dimensión que muchos aún no han cruzado. Viven como si el poder estuviera fuera cuando ya está dentro. El Espíritu Santo no habita en templos de piedra, habita en ti. No vino a decorar tu vida, vino a empoderarla. Pero Él no se manifiesta en ambientes tibios. El fuego del Espíritu responde a la fe, a la obediencia, a la disponibilidad. Si quieres ver milagros, debes estar dispuesto a pagar el precio, renunciar al miedo, romper con la comodidad y dar el paso aun cuando no veas el suelo. Porque la fe no se construye con lógica, se construye con obediencia. Los grandes hombres de Dios que impactaron su generación no lo hicieron por talento, sino por rendición. Y eso sigue siendo válido hoy. No necesitas saberlo todo, necesitas confiar. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que se disponen. Y si tú hoy decides dar ese paso, no solo verás milagros, serás canal de ellos. Habrá personas que serán sanadas porque tú creíste, familias que serán restauradas porque tú oraste, ambientes
que serán liberados porque tú hablaste. Pero para eso necesitas despertar, dejar de vivir con una fe domesticada y comenzar a vivir con una fe que provoca el cielo. No es emoción, es convicción, no es para mañana, es para ahora. Porque mientras tú esperas el momento perfecto, el enemigo sigue operando. Pero cuando te levantas, cuando entiendes tu posición, cuando caminas como un hijo lleno del Espíritu, no hay infierno que pueda detenerte. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les dio estrategias humanas ni estructuras religiosas. Les dio poder, les dio su nombre, les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad, sobre toda obra del enemigo. Y ellos no volvieron con teorías, volvieron con testimonios, dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No era magia, no era manipulación, era el resultado de una fe activada por la obediencia. Pero lo más impactante no fue lo que lograron, sino la advertencia que Jesús les dio después. No se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Con esto, Jesús dejó claro que el poder no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia de la relación con Él. Porque el poder sin intimidad se convierte en orgullo, pero el poder desde la comunión se convierte en transformación. Muchos hoy quieren milagros sin presencia, quieren señales sin oración, quieren autoridad sin cruz, y eso no existe. Los apóstoles caminaron en poder porque primero caminaron con Jesús, y ese es el orden correcto. No busques el poder para impresionar, búscalo para manifestar el reino. No lo uses para ganar atención, úsalo para liberar a los que están atados. El poder que Jesús te dio no es para tu gloria, es para su propósito. Cuando entiendes eso, no hay miedo que te detenga. Porque sabes que no dependes de ti, dependes de quien te envió. Y si Él te envió, Él te respalda. Pero si no das el paso, si no te mueves en fe, seguirás viendo tu vida espiritual estancada. Porque el poder no se teoriza, se acciona. Hoy, Dios está esperando que tú actives lo que ya te dio, que hables, que creas, que camines. No con tus fuerzas, sino con su espíritu. Porque cuando tú te mueves, el cielo se manifiesta. El mayor obstáculo para ver milagros hoy no es la falta de poder, sino la incredulidad disfrazada de prudencia. Hay creyentes que dicen confiar en Dios, pero se resisten a orar por sanidad, a declarar libertad, a hablar con autoridad, por miedo a que no funcione. Pero esa duda silenciosa es lo que apaga el mover del Espíritu. Jesús, en su propia tierra, no pudo hacer muchos milagros, no porque no tuviera poder, sino por la incredulidad de los que lo rodeaban, y eso sigue sucediendo. El cielo está listo para actuar, pero muchos han cerrado la puerta con su incredulidad. Dios no está buscando perfección, está buscando fe, y la fe verdadera siempre actúa, incluso cuando no ve resultados inmediatos. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar de calcular y empezaras a creer de verdad? ¿Qué pasaría si, en vez de esperar que otros oren, tú te levantaras a declarar lo que la palabra ya dice? El problema es que muchos han sido entrenados para depender de intermediarios, cuando Jesús rasgó el velo para darte acceso directo. Tú puedes hablar con el cielo, tú puedes declarar sanidad. Tú puedes romper cadenas, no porque tengas poder propio, sino porque el Espíritu Santo habita en ti. Y Él no es una presencia pasiva, es una fuerza activa, pero necesita espacio, necesita fe, necesita a alguien que diga: aquí estoy, Señor, úsame, no entiendo todo, pero creo que tú eres capaz. Y cuando haces eso, cuando dejas de lado el temor al qué dirán, y empiezas a vivir guiado por la fe, algo comienza a cambiar. El ambiente se transforma.
Las personas a tu alrededor sienten algo diferente, porque no es solo tu voz, es la autoridad de Cristo saliendo de ti. Esa es la vida que fuiste llamado a vivir, no como un espectador del poder de Dios, sino como un canal por donde ese poder fluye. Muchos oran pidiéndole a Dios que haga lo que Él ya les dio autoridad para hacer. Le suplican que sane, que libere, que intervenga, mientras Él espera que se levanten y hablen en su nombre. Porque la fe no solo pide, declara, no solo espera, acciona. Jesús dijo, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Pero ese tipo de oración no es una repetición vacía, es una proclamación de convicción, es hablar desde la certeza de que el cielo escucha y responde. El problema es que muchos oran con la boca, pero dudan con el corazón. Y esa división interna anula el poder de la palabra. La Biblia enseña que el justo vivirá por la fe, no por vista, no por emociones, no por experiencias pasadas, por fe. Y esa fe no es silenciosa, es valiente, es confrontadora. Es la fe que hizo que Pedro le dijera al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Pedro no hizo una oración tímida. Habló con autoridad, y eso fue lo que provocó el milagro. Hoy, esa misma fe está disponible para ti, pero tienes que decidir si vas a seguir hablando como víctima o si vas a empezar a declarar como hijo. Hay ambientes que no cambiarán hasta que tú abras la boca. Hay enfermedades que no retrocederán hasta que tú pongas tus manos. Hay cadenas que no se romperán hasta que tú declares libertad en el nombre de Jesús. No porque tú seas especial, sino porque Él te eligió, te llenó y te envió. Y si Él lo dijo, ¿quién puede detenerte? Solo tú, solo tu silencio, solo tu duda. Pero si decides creer, si decides hablar, si decides actuar, verás cómo lo imposible se somete ante la autoridad que Él depositó en ti. Uno de los ataques más sutiles del enemigo es convencerte de que tú no eres digno de operar en lo sobrenatural. Te recuerda tus errores, tus caídas, tus limitaciones y susurra que el poder de Dios es para otros, no para ti. Pero eso es una mentira peligrosa. Jesús no llamó a perfectos, llamó a dispuestos. Pedro negó al Maestro y aún así predicó con poder. Tomás dudó y aún así llevó el Evangelio hasta lugares donde nadie había llegado. Pablo persiguió cristianos y fue usado para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Dios no busca historial impecable, busca corazones rendidos. Si tú hoy decides creer, no hay pecado que no haya sido cubierto por la sangre, no hay pasado que no pueda ser redimido, no hay herida que no pueda ser sanada. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y eso significa que no necesitas demostrar fuerza, necesitas demostrar fe. El enemigo sabe que no puede quitarte el espíritu, pero intentará convencerte de que no lo mereces. Y si tú le crees, te estanca, te paraliza, te mantiene en una vida espiritual limitada, apagada, frustrada. Pero cuando recuerdas quién eres en Cristo, cuando te levantas en tu verdadera identidad, entonces entiendes que el poder no depende de ti, depende de Él. Y Él ya decidió habitar en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo, no para decorar, sino para manifestar. La pregunta no es si Dios puede usarte. La pregunta es si tú estás dispuesto a creerle, a pesar de tu pasado, a pesar de tu proceso, a pesar de tus luchas. Porque los milagros no requieren perfección, requieren fe activa. Y si decides activar esa fe, todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú dejas de enfrentarlos como víctima y comienzas a enfrentarlos como hijo, lleno de poder y respaldo celestial.
Jesús nunca quiso una iglesia silenciosa, pasiva o espectadora. Él fundó un movimiento de poder, guiado por el Espíritu Santo y confirmado por señales. Cada vez que el Evangelio era predicado en el libro de los Hechos, los milagros acompañaban la palabra, no como espectáculo, sino como evidencia de que el reino de Dios se había acercado. Hoy, muchos han cambiado ese diseño. Reducen el Evangelio a conceptos morales, a reuniones formales, a programas vacíos de presencia. Y el resultado es una generación que conoce de Dios, pero no lo experimenta, que habla de milagros, pero no los ve, que ora, pero no espera respuesta. ¿Cómo llegamos a esto? Olvidando que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros. Ignorando que la autoridad que Él delegó sigue vigente, adaptando el Evangelio a las expectativas humanas en lugar de mantenerlo en la dimensión del cielo. Pero el diseño original no ha cambiado. Dios sigue respaldando a los que se atreven a creer. El poder no está perdido, está dormido dentro de muchos que han sido domesticados por el sistema. Pero tú no fuiste llamado a una fe muerta. Fuiste llamado a incendiar tu entorno con la presencia de Dios, a liberar, a sanar, a declarar, a establecer la voluntad del Padre donde quiera que vayas. No necesitas más preparación, necesitas más rendición, no necesitas más motivación, necesitas más fe, porque cuando das ese paso, cuando decides vivir como instrumento y no como espectador, Dios se manifiesta. Y entonces ya no vives más en función de lo que el mundo dice, sino de lo que el cielo deposita en ti. Y lo que el cielo ha depositado en ti es poder. Poder para transformar. Poder para confrontar. Poder para romper cadenas y levantar a los caídos. Ese es tu llamado. Esa es tu herencia. Es imposible caminar en el poder de Dios sin una mente renovada. Porque aunque el Espíritu Santo habite en ti, si tu mentalidad sigue siendo natural, limitada o religiosa, bloquearás lo que Él quiere hacer. Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la batalla más grande no está fuera, está dentro. Muchos no ven milagros porque en lo profundo no creen que Dios quiera usarlos. Han sido formados con pensamientos de inutilidad, de indignidad, de conformismo. Y mientras esas ideas no sean derribadas, seguirán siendo esclavos de una fe sin fruto. Pero cuando decides renovar tu mente con la palabra, algo comienza a activarse. Dejas de pensar como un siervo y comienzas a pensar como un hijo. Dejas de orar con miedo y comienzas a orar con autoridad. Dejas de pedir permiso al enemigo y comienzas a ocupar el lugar que te fue dado en Cristo. La mente renovada no repite verdades bíblicas como un mantra, las vive como una realidad. No depende de lo que siente, depende de lo que sabe. Y lo que sabe es esto: que Jesús no murió solo para perdonarte, sino para empoderarte. Que no resucitó solo para darte esperanza, sino para darte autoridad. Que no ascendió solo para preparar moradas, sino para enviarte con una misión clara: manifestar el reino. Tú no eres un cristiano más. Eres parte de una generación que puede marcar la diferencia si se atreve a pensar como el cielo piensa. La renovación de la mente no es un evento, es un proceso. Pero cada pensamiento que se alinea con la palabra es un ladrillo más en la construcción de una vida poderosa. Y si perseveras en esa transformación, el poder que ya habita en ti comenzará a fluir de forma natural, no por emoción, sino por identidad. Muchos cristianos esperan que el ambiente sea perfecto para ejercer autoridad, pero los apóstoles demostraron que el poder se activa precisamente en medio de la oposición.
Ellos no esperaron condiciones ideales, predicaron en plazas hostiles, sanaron en calles contaminadas, liberaron en cárceles oscuras. ¿Por qué? Porque sabían que el poder de Dios no depende del entorno, depende de la fe. Y esa fe no se adapta al miedo, lo enfrenta. Hoy muchos creyentes se paralizan por el temor al rechazo, a equivocarse, a no ver resultados inmediatos. Pero el espíritu que habita en ti no es de cobardía, es de poder, amor y dominio propio. Y ese poder necesita ser ejercido con determinación. La autoridad no se siente, se acciona, no se espera, se activa. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les prometió seguridad. Les prometió respaldo, les dijo que serían odiados, perseguidos, rechazados, pero que no debían temer, porque Él estaría con ellos y ese mismo Jesús está contigo. No necesitas una multitud para comenzar, necesitas una decisión de hablar, de declarar, de poner tus manos sobre los enfermos, de resistir al enemigo con firmeza. Porque cuando tú te posicionas en lo espiritual, el infierno retrocede. Cada palabra que hablas con fe es una bomba contra la oscuridad. Cada oración con convicción rompe cadenas invisibles. Cada paso que das en obediencia abre caminos donde antes no los había. No puedes seguir esperando que las cosas cambien para activarte. Tú fuiste llamado para provocar el cambio, y el poder que habita en ti no fue puesto ahí para estar guardado. Fue puesto para ser usado, para manifestar a Cristo, para demostrar que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Uno de los grandes errores de esta generación es pensar que el poder espiritual es opcional, un añadido para algunos, un lujo para los más espirituales. Pero Jesús nunca lo presentó así. Él dijo claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dijo: recibiréis emociones, ni recibiréis conocimiento. Dijo poder, porque sin ese poder el testimonio se vuelve débil, la predicación se vuelve vacía y la fe se vuelve teoría. El poder no es para impresionar, es para confirmar que Cristo vive. Cada vez que sanas a un enfermo en su nombre, estás diciendo: Jesús está vivo. Cada vez que expulsas un demonio, estás diciendo: Jesús reina. Cada vez que oras por alguien y el cielo responde, estás dejando claro que el Evangelio no es historia, es presencia. Y por eso el enemigo ha querido convencer a tantos de que ese poder ya no está disponible. Porque sabe que una iglesia sin el poder es una iglesia inofensiva, pero tú no fuiste llamado a ser inofensivo. Fuiste llamado a causar impacto, a incomodar las tinieblas, a sacudir atmósferas, a romper maldiciones generacionales, a establecer el reino donde antes reinaba el caos. Y para eso necesitas más que palabras, necesitas fuego. Necesitas al Espíritu Santo ardiendo dentro de ti, empujándote a actuar, a hablar, a confrontar. No hay más tiempo para excusas, no hay más espacio para una fe tibia. El mundo está en guerra espiritual y tú tienes las armas. ¿Vas a quedarte sentado mientras otros sufren, mientras otros esperan una intervención divina que tú puedes provocar? El poder que Jesús te dio no fue para guardarlo, fue para usarlo, para sanar, para liberar, para restaurar. Y si decides hacerlo, no solo verás milagros, te convertirás en uno. Si has llegado hasta aquí, te felicito. No todos lo hacen, solo aquellos que tienen hambre real de Dios, que no se conforman con una fe superficial, permanecen hasta el final de un mensaje como este. Y si tú estás aquí, es porque hay algo dentro de ti que clama por más, porque el Espíritu Santo ya comenzó a remover tus estructuras, ya te está inquietando, sacudiendo, despertando.
no para que te sientas inspirado por unos minutos, sino para que tomes una decisión que marque el resto de tu vida. Jesús no murió para que seas un creyente pasivo. Murió para activarte, para llenarte de su poder, para que tú seas el canal por el cual el cielo toca la tierra. Hoy has recibido una revelación que millones ignoran. Una verdad que, si decides vivirla, cambiará tu forma de orar, de hablar, de actuar, de existir. Pero ahora depende de ti. Si esta palabra tocó tu corazón, pruébalo ahora. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos, y comparte esta verdad con al menos una persona que necesita escucharla. Solamente aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud, porque esto no es un video más. Es un llamado celestial, un recordatorio de quién eres en Cristo y de lo que estás llamado a manifestar. No sigas guardando el poder que Dios puso dentro de ti. Úsalo, provócalo, libéralo. Haz temblar el infierno con cada palabra respaldada por fe, porque cuando un hijo se activa, el reino avanza. Y cuando decides caminar en tu verdadera identidad, ya nada vuelve a ser igual. Así que no pauses este video todavía, cierra los ojos, deja que la música suene, agradece, permite que esta palabra se grabe en tu espíritu y mientras lo haces, haz un compromiso profundo, no superficial, no momentáneo, un compromiso que diga: Señor, yo creo, yo me rindo, yo me activo, úsame para tu gloria. Porque este es el momento, y tú sabes que ya no puedes volver atrás. El fuego ha sido encendido. Que arda.